Lo único que no podemos comprar es el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es finito para todo el mundo, para ricos, para pobres, ¿no? O sea, empecé de cero, conseguí como startup, conseguí una financiación de NISA de 100.000 euros con el proyecto que presenté y me los reventé, ¿no? En 2 años. Empecé a trabajar a los 14 años cargando sacos allí. Mi padre siempre decía que con gente mediocre, empresa mediocre, ¿no? O sea, es algo que tengo grabado allí, ¿no? Y los business plan me los cargo enteros todos. Si te parece, ¿nos podrías contar un poco los pasos previos a emprender? Es decir, ¿cómo fueron tu carrera previa a arrancar el proyecto de Matter? O sea, sí, si me preguntas por emprender, yo pienso que emprendedor he sido desde que he nacido, ¿no? Porque al final emprender es empezar algo, ¿no? Con cierto nivel de riesgo, ¿no? Y yo pienso que esto, desde que tengo uso de razón, siempre he tenido pues, mucha inquietud, ¿no? Y muchas ganas de hacer cosas y siempre he estado emprendiendo, ¿no? Desde la escuela, la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, el camino hasta Matter, pues realmente... Yo empecé Matter hace 6 años, tengo 43 años, o sea, empecé este proyecto pues ya con un nivel, supongo, de madurez o de haberme las pegado varias veces, ¿no? Y entonces entiendo que es un proceso que puede ser interesante como de explicar, ¿no? O sea, ¿Emprendimientos así de joven? ¿Qué tipo de emprendimientos? Bueno, desde que la escuela, por ejemplo, no sé, pues vendía pues, apuntes, fotocopias, ¿no? O sea, esas cosas, ¿no? Yo también vendía apuntes. Entonces, no sé, supongo en la universidad también monté el alumni, ¿no? En mi universidad no había el alumni y organizé charlas y, bueno, un poco de revuelta ahí hubo, ¿no? Y siempre he sido un poco de empezar cosas, ¿no? Y sobre todo con cosas que tuvieran cierto riesgo, ¿no? Porque seguramente es lo que más me traía como un retorno, ¿no? Vale, entonces, bueno, yo estudié arquitectura, soy arquitecto de formación. Escogí desde pequeño, yo creo que me gustaba la arquitectura, o sea, no tuve dudas en apuntarme a esa carrera, ¿no? Lo único que terminé en el 2007, ¿no? O sea, es fallo de cálculo, ¿no? Acabé en el momento, ¿no? Pues que en 2008 terminaba todo, ¿no? Ya cuando estaba en la carrera ya empecé pues bueno, vengo de familia también empresaria, que esto luego os explicaré, ¿no? Entonces supongo que al final he vivido la empresa desde casa y siempre, pues, no sé, yo digo como los italianos, ¿no? Que son muy apasionados del arte, porque yo creo que desde que nacen, pues ven esos frescos, ¿no? O esos retratos en el techo, ¿no? Yo entiendo que la gente, pues, lo que mama al final es lo que él, pues, desarrolla, ¿no? Y entonces, pues, bueno, empecé a montar una promotora, porque tenía como unos amigos dentro de la empresa familiar, porque había un promotor, un constructor, tal, me lié, empecé a hacer de arquitecto, sin el título todavía, ¿no? Y nada, estalló la crisis, ¿no? Y, bueno, me pilló, pues, con obras abajo en Ejido Beach, con obras en Barcelona, bueno, acabaron todas fatal. Dación en pago, ¿vale? Entregué todo lo que tenía y tuve que volver a empezar, ¿no? Entonces, bueno, volví a la universidad y empecé a pensar que, bueno, como arquitecto pues no había mucho que hacer porque no era imposible, o sea, por muy bueno que fueras, por trayectoria, en ese momento arquitectura yo, además, con poca experiencia era como muy complicado seguir, ¿no? Y volví al alumni que había creado y empecé a dinamizarlo un poco. Y empecé a organizar charlas en ese momento, invitando a arquitectos que no hicieran de arquitecto, que se hubieran reconvertido, que explicaran casos de éxito. Y estuve, bueno, unos meses haciendo esto. Y allí conocí a una ponente que invité, ¿no? que se dedicaba a hacer de consultoría para despachos de arquitectura, para internacionalizarse y buscar trabajo fuera. Y monté una empresa de esto, ¿vale? O sea, me fui a Colombia, monté una empresa allí. Creo que eso fue mi MBA, ¿eh? O sea, realmente allí empecé de cero, conseguí como startup, conseguí una financiación de NISA de 100.000 euros con el proyecto que presenté y me los reventé, ¿no? En 2 años, ¿vale? Pero bueno, para mí fue un máster de vida, ¿no? Empezar en un país nuevo, montar una sociedad allí, llamar a puerta fría, buscar... Al final yo lo que hacía era
o sea, había detectado que en Europa, ¿no? En concreto yo me focalicé en Barcelona, ¿no? O sea, en Barcelona había una capacidad productiva de arquitectura muy alta, ¿no? Los que habían hecho pues, vivienda social habían hecho mucha, los que habían hecho polideportivos habían hecho mucho, y en Colombia estaban en un proceso de crecimiento, ¿no? Y los despachos de ahí de arquitectura, el que había hecho pues hospitales había hecho uno, ¿no? Y dices, ¿cómo no podemos aprovechar pues ese expertise que tenían los despachos de Barcelona, que el que se había dedicado a hospitales llevaba mucho tiempo trabajando en ello, cómo no los podía, al menos eso era exportable, ¿no? En cambio, los despachos no son empresas, normalmente son despachos, ya se les llama despachos y les cuesta mucho, ellos son arquitectos, están focalizados en la arquitectura y pensar en expandirse, en montar un negocio, para ellos era muy complicado, ¿no? Entonces yo lo que hacía era buscar arquitectos locales con un cierto tamaño, juntarlos con arquitectos de Barcelona y montarles el negocio, ¿no? O sea, buscando promotores, juntándoles entre ellos y yo me llevaba al final un porcentaje de los proyectos que conseguía. Estuvo bien, pero bueno, distancia, dos mellizos, todo se complicó, ¿vale? Y lo tuve que dejar, ¿no? Abandoné el proyecto porque ahora me quedaba a vivir en Colombia. También yo creo que ahí fallé bastante inexperto, ¿eh? En muchas cosas. Uno, monté un negocio, o sea, mi proyecto se basaba en una plataforma digital y luego tenía mucho menos digital de lo que era, entonces invertí mucho dinero en una plataforma donde los arquitectos montaban su portfolio, donde se montaba como una estructura de concurso para ganar los proyectos, los promotores colgábamos y al final era un negocio que simplemente tenía que poner en contacto gente y no mereció la pena toda esa inversión, ¿no? Y bueno, al final volví para aquí, ¿no? Y tenía que empezar otra vez de cero porque esto... y ahí es donde nace un poco el proyecto de Matter, ¿no? Que al final, de una cosa a la otra, no deja de ser un poco lo mismo. Matter trata de poner en contacto, ¿no? Dos necesidades, ¿no? O sea, al final Matter es una empresa que nos dedicamos a consultoría de materiales y... Antes de... Sí, sí, iba a decir, estoy hablando yo solo y era como una interacción, ¿no? Buscaba el momento de interrumpir de manera sola. Pregunta, sí. Vamos un momento para atrás. El tema de... Coméntanos un poco tu familia, la relación de tu familia con el mundo del emprendimiento y de la empresa. Sí. Bueno, mi familia no es un caso particular y empezaron de cero, sin recursos, sin nada. Mi padre dejó de ser cura, ¿no? Y se metió a repartir arena. Allí él era de Santa Coloma, de un pueblo de aquí de Barcelona, bueno, de la ciudad, y nada, eso tuvo que buscar la vida. Empezó a hacer planos para un arquitecto, empezó a entrar dentro del mundo de la construcción y a raíz de hacer planos, meterse en obra, pues montó una empresa de materiales de la construcción, de distribución, que se llama Ferrolán, que es una empresa grande, reconocida, o sea, tiene 7 puntos de venta, factura 30 millones de euros, es una empresa grande. El otro día decía yo 18. Sí, bueno, lo leí. LinkedIn ya sí. Estaba un poco desactualizado, ¿no? Pero sí, es un referente, de hecho, en el sector, porque innovó bastante. Mi padre ha sido una mente inquieta que yo entiendo que en esa parte pues me ha educado o me asemejo en eso. Y empezó, pues, de hecho, empezó a ser montó la primera exposición de materiales. Antes eran mucho más almacenes y él montó tienda y un aspecto, lo que se conoce hoy en día cuando vais a escoger materiales, pues él innovó bastante en ese aspecto, ¿no? Y lo que me ha aportado a mí, hay cosas que he sufrido también, ¿no? O sea, hay cosas que los que habéis tenido empresa familiar, supongo que, ¿no? Cenar cada día hablando de la empresa, ¿no? O no tener el padre cada día allí, porque al final son muchas horas que se dedican, ¿no? Y estas cosas, supongo que los que habéis vivido esto, pues hay parte que se sufre, ¿no? Otra parte que se sufre a mí, que a mí personalmente también me costó, o sea, mi padre siempre era, ¿de qué comes? ¿De Ferrolán? Pues a trabajar a Ferrolán, ¿no? Era un poco, o sea, y siempre era como, tenéis este nivel de vida, ¿no? O vivís así gracias, ¿no? a Ferrolán, ¿no? Y entonces el Ferrolán siempre ha estado allí como un hijo más, ¿no? Dentro de la familia, ¿no? Que renunciar a él es como renunciar a un hermano, ¿no? Y esa es un poco la losa de la empresa familiar. Pienso que a mí me costó mucho salir de allí, ¿no? Y poder yo era inquieto, ¿no? Y quedarme en esa empresa, para mí no tenía como la libertad. Supongo que he sido bastante siempre una persona que no me gustan ataduras, libre, ¿no? Y la empresa siempre me ha pesado. Pero por otro lado, me ha aportado cosas
pues, o sea, empecé a trabajar a los 14 años cargando sacos allí, ¿no? Entender todo el proceso desde abajo, ¿no? La preocupación, lo que hay familias detrás de esa empresa, ¿no? O sea, que al final aportas algo, o sea, estás creando algo para aportar, para crear, ¿no? En que no esperas a que alguien te lo aporte, ¿no? Entiendo que el punto de vista de un trabajador a veces pues es más ¿no? O sea, esto que me aporta a mí, ¿no? En cambio, muchas veces cuando emprendes o tal es que aportas tú el sistema, ¿no? Y no, el no esperar, ¿no? Muchas veces el dar y no esperar, ¿no? ¿Aprendizajes o de qué manera vas a enfocar tú el crecimiento de tus hijos a partir de lo que te aportó las cosas positivas y quizá menos positivas de... Claro, todo el mundo intenta hacerlo mejor, ¿no? Claro. de lo que una... O sea, uno, darles libertad, eso está claro, darles ejemplo. O sea, yo lo que me llevo es ejemplo, ¿no? O sea, de la empresa y mis padres es el ejemplo, ¿no? El trabajar, el buscar algo, ¿no? Pero al contrario, lo que me gustaría aportarles a él es también la capacidad de ser ellos mismos, ¿no? No de estar en el paraguas de lo que yo he creado, y eso tiene que ser, ¿no? Algo que ellos continúen. No tiene por qué, ¿no? Eso lo he aprendido. Y en el caso, y somos 3 hermanos y los otros hermanos están como en la empresa familiar y siguen, bueno, que no, hay también perfiles diferentes, ¿eh? Considero que mis hermanos son más conservadores y yo seguramente pues soy más rebelde en ese aspecto. De acuerdo. Volviendo un poco, habíamos llegado hasta justo al arranque de Matter, ¿no? Cuéntanos un poco cómo arranca los inicios de Matter. Sí. Matter nace al final de dos experiencias, ¿no? O sea, empresa de distribuidora de materiales de toda vida, ¿no? O sea, de lo que había mamado en casa, y luego la arquitectura, que era pues mi pasión y mi vocación, ¿no? Y entonces, de esa unión de las dos cosas nace Matter, ¿no? Matter es la biblioteca de materiales que le gustaría tener a todos los despachos de arquitectura en su casa, ¿no? Pero que solo Foster tiene, ¿no? O sea, es como querer tener, ¿no? Pues al alcance pues las novedades de materiales, poder trabajar con ellos, ¿no? Al final los arquitectos trabajan con la paleta de materiales que conocen y allí les cuesta evolucionar. De hecho, es de los sectores que menos ha evolucionado porque se construye aún pues, muy artesanalmente, la incorporación de nuevos materiales y nuevas técnicas de construcción es con mucho riesgo, ¿no? De posibles fallos, de posibles, ¿no? Falta mucha introducción bueno, final de aprender y confiar, ¿no? Y a veces pues es más cómodo vivir en lo que ya conoces, ¿no? Entonces, ¿Cómo arrancas? Es decir, ¿coges un espacio de 1000 metros y lo llenas de materiales o...? Bueno, o sea, aquí la dificultad era, queríamos hacer consultoría de materiales, ¿no? Y no sabíamos ni de materiales, ¿vale? Ni había tampoco alguien a quien copiar, porque no era un negocio que estuviera. Los arquitectos tienen pues, su ingeniería de estructura, su calculista de instalaciones, pero lo que son materiales o buscan por internet, o van a ferias, o van a tiendas de materiales, o les vienen representantes de fábricas a visitarlos, ¿no? No había como un consultor imparcial allí que estuviera en medio, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a venderles esto? Aparte, los despachos de arquitectura vuelvo a insistir, son despachos, son gente muy vocacional, que no se gana muy bien la vida, hay empresas, pero pocas, ¿vale? Empresas grandes, ¿no? Pero los despachos en sí, pues irles a vender un servicio, pues me hubieran mirado mal, ¿no? Entonces empecé y digo, bueno, pues voy a lo conocido, ¿no? Monté una distribuidora de materiales, porque al final era lo que tenía mi familia, era lo que tendría las puertas abiertas y era lo que sabía hacer. Digo, empiezo a montar una tienda de materiales, pero intentaremos que se parezca poco a una tienda, ¿vale? Que se parezca más a una biblioteca, con el pedal, siempre con el pedal puesto, ¿no? Porque con miedo a que no se entendiera. Y luego no contraté comerciales y contraté técnicos, arquitectos e interioristas para hacer asesoramiento. Un desastre. No, a ver, o sea, como modelo de negocio es un desastre. ¿Por qué? Porque los arquitectos no son comerciales, ¿vale? Entonces, al final hay que acabar vendiendo las cosas porque si no, no entra dinero, ¿no? Asesorábamos muy bien, conectamos muy bien con toda la comunidad de arquitectos, éramos los guays, ¿no? O sea, una biblioteca, todo genial, venían allí, les enseñábamos materiales, les ayudábamos y a la hora que ya entraba la constructora, como este señor, ¿no? Pues al final ya no somos tan sexys para ellos, ¿no? Y era como competir contra un almacén de materiales de toda vida
que trabaja con unos márgenes ajustados, ¿no? Y toda mi puesta en escena es mucho más cara, ¿no? Y dices, tengo que vender con esos márgenes, ¿no? Competir con esta gente, aparte, pues eso, ¿no? Ya por el aspecto parecíamos caros, ¿no? Y de cara a una constructora voy a ir a comprar allí. Pues como modelo de negocio, un desastre, un desastre. O sea, ¿Qué evolucionó para que aquello funcionase? Porque hoy estás también en Madrid. Estoy en Madrid. Algo sí, funcionó. Bueno, funcionó al final que algo vendíamos. O sea, movíamos mucho y algo vendíamos, ¿no? Y eso pagaba un poco las facturas, ¿no? O sea, sí que es verdad que bueno, dentro de lo que cabe, pues el negocio nos permitió ir evolucionando. Pero no es, para mí no es o sea, es mucho mejor Ferland como modelo de negocio, ¿no? O sea, lo comparaba con la empresa familiar y digo, hostia, es que es, o sea, eso que conocía que funciona de coña, ¿no? O sea, yo me he metido como en el mismo sector, ¿no? Y haciendo un negocio totalmente mucho peor, ¿no? Y... No sé si te animas a compartir. Pues, teníamos una conversación Jordi y yo hace poco donde los dos nos mirábamos y decíamos, tenemos dos negocios de pringao. Movemos dinero como los que más y al final miras abajo a la cuenta de resultados y no queda ni para... Sí, por lo que os decía del poco margen, al final yo me tengo que adaptar a la venta al margen de un almacenista, ¿no? Pero esa no era la misma. O sea, Mater no nació para ser un distribuidor, porque si no ya tenía la empresa familiar, como si dijéramos, ¿no? Y hay otra gente que lo hacía bien. O sea, a mí lo que me motivaba, ¿no? O sea, para qué nació Mater, era la voluntad de ser esa materioteca para los despachos, ¿no? De acercar la innovación de la industria a la arquitectura, ¿no? Y cómo ayudar a los fabricantes cuando sacaban novedades a que se introdujeran en los proyectos, ¿no? Y ayudar a los arquitectos a conocer esos nuevos materiales y a prescribirlos y a entrarlos, ¿no? Entonces, esa voluntad era intacta, ¿no? Y paralelamente, como al negocio de distribución, pensábamos que lo que nosotros teníamos que ser era influyentes al final, ¿no? O sea, tener la capacidad de convencer a esos despachos, ¿no? De lo que estábamos haciendo, y el consejo de ese producto era algo real, ¿no? Entonces, de ahí nació, o sea, las otras partes de Mater, ¿no? O sea, Mater como negocio principal, ¿no? Core business es la distribución, pero la distribución, como decía Alejandro, no da negocio, ¿no? Pero sí que mueve el satélite de todas las cosas que es Mater Group, que sí que aportan y dan negocio, ¿no? Mater Group está estructurada como en 3 líneas, una que al final van con la misma visión, que es acercar la innovación de la industria de arquitectura, ¿eh? Hay The Great Matter Agency, que es la agencia de comunicación y posicionamiento de marca, ¿vale? Allí dedicamos nuestras esfuerzos a formación y divulgación, principalmente, ¿vale? O sea, formar a los arquitectos, acercar marcas a la arquitectura, y lo hacemos pues con eventos, charlas, formaciones, montamos, bueno, unas buenas fiestas, ¿no? O sea, es una parte de negocio que en otras empresas sería un gasto en publicidad y comunicación, y en nuestra empresa es un negocio, ¿vale? Entonces, ahí es una primera parte de éxito, ¿no? De haber generado esa comunidad y convertir pues esa parte en un negocio. Y luego está la consultoría, que es para lo que nacimos. O sea, está la distribuidora en medio, que es Atelier, y Mater Consultancy, que es la parte de consultoría. Que ahí hemos, a base de estos eventos, charlas, de montar exposiciones de materiales innovadores, ¿no? O sea, se ha ido creciendo el discurso, ¿no? Nos hemos hecho expertos, hemos aprendido. Hemos conseguido entrar en grandes despachos como consultores, ¿no? Que nos pagan por esa consultoría, y tengo gente mía colocada dentro de esos despachos, como puede ser RBTA, L35, Mesura, despachos importantes, que les hacemos el trabajo de especificación de producto. Entonces, ahí giramos un poco el modelo, o sea, ahí vira, ¿no? Y entendemos, por fin, ¿no? O sea, donde podíamos sacar como un modelo de negocio, ¿no? Y al final fue girar totalmente el negocio. O sea, lo que era una distribución de materiales, que el fabricante era el proveedor, y nosotros habíamos enfocado al arquitecto interiorista como el cliente, y si es al revés, ¿no? O sea, llega un momento que decimos, ¿y si lo montamos totalmente al revés, ¿no? O sea, realmente para nosotros el arquitecto interiorista nos está dejando trabajar sus proyectos, ¿no? Nos aporta pues esos proyectos, y eso al final hay que vendérselo al fabricante, ¿no? O sea, le giramos y convertimos al fabricante en cliente, ¿no? Y nosotros hacemos esa introducción del fabricante al proyecto y nos paga al final por esa generación de oportunidad o de lead o de venta, ¿no? De posible venta. Y ahí está el momento en que Mater pues cambia el sentido y el foco hacia pues
hacia lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, aparte, ¿no? Consultoría va blindando como despachos de arquitectura donde nosotros somos sus prescriptores. Entonces, si una marca quiere trabajar con esos despachos o trabaja con Matter o no entra, ¿no? Al final yo lo comparo un poco con una plataforma de conexión como un Globo o un Uber, ¿no? O sea, el Globo, ¿quién es el cliente? ¿El restaurante o el usuario, ¿no? El de Globo, el cliente es el restaurante, ¿vale? El restaurante quiere hacer delivery, si lo intenta montar individualmente es muy costoso. En cambio, pues adaptándose a esa plataforma, pues consigue, ¿no? el cliente, ¿no? Pues un poco el Matter es esto para un fabricante. O sea, si un fabricante quiere ser conocido, quiere estar en el mercado, quiere entrar en esos grandes proyectos, o está en Matter o no está, ¿no? Y ese es un poco el éxito de esto. ¿Cuántos sois a día de hoy? Somos 48, 49 en lo que es Matter en sí, ¿no? Y la parte, es que lo tengo separado como, o sea, en total seremos a 50 y pico personas. ¿Y cuál es tu papel a día de hoy en la empresa? ¿Eres de los gerentes que está mirando el último punto y coma de cada...? No, allí viene, cuando he dicho que hice el MBA en Colombia, allí lo hacía todo, ¿no? O sea, al final, ¿no? Monté la empresa yo solo, tal, no sé qué. Allí conocí un constructor, promotor, porque tiene centros comerciales, hoteles. Hice un par de proyectos allí de hoteles con un empresario ahí de éxito. Le perdí la pista cuando cerré eso y luego cuando tenía Matter abierto, ¿no? Al cabo de un año, este señor entra por la puerta, ¿no? Venía del otro lado del mundo, no sabía que eso era mío. O sea, era como una casualidad de estas que no pasan, ¿no? Y que hace Gustavo aquí en Matter, ¿no? Bajo y venía con su arquitecto, había comprado un edificio para hacer un proyecto aquí en Barcelona. Y digo, Gustavo, ¿qué haces aquí? Tal. Esta persona me ha apadrinado realmente bastante como a nivel empresarial, ¿no? Porque en ese momento conectamos y habíamos hecho cosas allí y tal, pero al encontrarnos así en otro lado del mundo, ¿no? Que no nos esperamos encontrar, pues al final él me ha apadrinado y me ha ayudado mucho a tener como unas pautas de trabajo, unas pautas de cómo entender las cosas que a mí me han ayudado mucho, a crecer. O sea, al final él habla lo único que no podemos comprar es el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es finito para todo el mundo, para ricos, para pobres, ¿no? O sea, el tiempo es algo totalmente finito y al final, pues mi tiempo, si yo depende de qué quiera hacer, lo tengo que distribuir muy bien, ¿no? O sea, tengo que invertir en donde me aporte, ¿no? Y una enseñanza, un libro que os recomiendo a todos, ¿vale? Que se llama Who Not How, de Tim Ferriss, ¿vale? Que se basa un poco en las enseñanzas de Peter Diamandis, que es un coach americano que para mí es como mi gurú, ¿no? En este aspecto de enseñanza. Habla siempre del quién y no el cómo, y eso a mí me ha enseñado muchas cosas, ¿no? O sea, si tú quieres llegar a un sitio, si tú tienes que aprender, si tienes que formar tu opinión, si tienes que dedicarle, ¿no? Al final dedicas muchas horas y tiempo, ¿no? Para llegar a ese sitio, ¿no? Al final, si encuentras a alguien que te haga llegar a ese sitio, pues llegas mucho más rápido, ahorras tiempo, ¿no? Y puedes dedicarlo a otras cosas, ¿no? Y yo lo había vivido muchas veces en cosas que me habían pasado, ¿eh? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es bastante ilustrativo. Yo cuando a los 18 años me quería comprar un coche. Pues nada, en esa época pues no había tanto seguramente internet y tal, me compré revistas, visité concesionarios, ¿no? Estuve un mes formándome, ¿no? O sea, sabía de coches como nadie, ¿no? Me compré el coche, ¿vale? Que yo quería. Al cabo de una semana mi hermano, que es más cómodo, me dice, ¿te importa si me compro el mismo de otro color? Y se lo compró, ¿vale? Entonces, bueno, llegó al mismo sitio que yo, tiene un año más de vida que yo, ¿no? O sea, un mes más de vida que yo, ¿no? Yo había gastado un mes, ¿no? en esto, ¿no? Y él había llegado al mismo sitio que yo. Y al final también, ¿de qué me servía saber de coches? O sea, cuando yo había conseguido eso, ¿de qué me servía, ¿no? Saber de coches, o sea, para aconsejar a un amigo, ¿no? Pero si al cabo de unos años me quería comprar otro, tuviera que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es bastante absurdo, ¿no? Pero te dice mucho de estas cosas, ¿no? O sea, hay cosas que hacemos, aprendemos y tal para llegar a un fin, ¿no? Y que luego tampoco nos sirven de nada, ¿no? Y ¿por qué no cogemos el atajo, ¿no? Y buscamos a alguien que sepa llegar allí y esto lo he llevado al máximo. Lo he llevado al máximo. ¿Eso qué quiere decir? Que soy bastante inútil hoy en día. O sea... O sea, domino poco mi empresa. O sea, no atiendo proveedores, no atiendo clientes, no sé cómo funciona el programa. Llego los lunes a la empresa y estorbo, ¿sabes? O sea, estoy exagerando, ¿eh? Pero, sí, no, pero
Pero sí, o sea, me pasa que Si mañana te quieres ir un mes a buscar materiales a Vietnam, ¿podrías? podría. O sea, la empresa no depende de que yo esté allí. Entonces, eso es una ventaja, ¿vale? Y eso sí que es el lujo o la felicidad, por mi caso, o la libertad, ¿no? O sea, poder decir exactamente en qué invierto mi tiempo, hacia dónde, qué lo hago, ¿no? Y lo que más disfruto, que es la estrategia, ¿no? O sea, al final me permite estar mi cabeza en la visión. Yo siempre digo que no soy, no sé, CEO es ejecutor, ¿no? O sea, hay una E allí de ejecutor. ¿Sabes? Que yo no ejecuto nada, ¿vale? Entonces yo me he puesto a mí mismo, me he puesto CVO, ¿vale? De visión, visionario, no sé, ¿sabes? O sea, llamarme una cosa que no me vengan a hacerme preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes en la empresa que tienes un responsable por cada una de las 3 líneas de negocio? ¿O? Sí. ¿Y en Madrid una cuarta? En Madrid lo que tengo al final es como un reflejo, o sea, como le llamamos showroom manager porque es la que se encarga allí, pero al final es un canal de comunicación, ¿no? O sea, para tampoco te reporta, ¿no? Bueno, a Madrid voy de vez en cuando, me gusta ir a Madrid. Me gusta y como está más lejos, también me ha pasado algo que eso es, o sea, estoy en un punto de la empresa o sea, que con los que hemos llegado hasta aquí, ¿no? Pero no sé si necesito otro perfil, ¿no? Para seguir avanzando, ¿no? Estoy en un punto de madurez o de situación que seguramente mi equipo tiene que dar un paso adelante y no sé si está preparado o no. Y lo digo por la expansión un poco, sí que me la he cargado encima yo, ¿no? O sea, el abrir no sé qué, supongo que en veces... Mi mujer me dice que es complicado estar a mi lado, ¿no? Y, o sea, que es agotador. O sea, la palabra que usa es agotador, ¿vale? Y a veces ese es mi freno. O sea, con mi gente a veces lo pienso, os estoy metiendo en cosas que a lo mejor no tenéis ganas, ¿no? O sea, yo soy mucho de, vamos a liarla, ¿no? O sea, hacer cosas, tal, y a veces dices, bueno, si la gente a lo mejor le gustaría estar más tranquila, ¿no? Y cuando empiezas proyectos nuevos, pues a veces te sientes más solo, ¿no? Porque te da cosa como arrastrar a toda la gente que a lo mejor no le apetece tanto la marcha, ¿no? Y en eso es lo que me cuesta más en delegar, ¿eh? O sea, estas cosas de fuera y tal, acabo tirando yo más del carro y bueno, ese es el punto que yo creo que estoy en esa fase complicada en ese aspecto. ¿Cómo ves los próximos años? ¿Ves el foco poniendo cada vez más peso en la parte de consultoría, estudios grandes? ¿Va a haber más mates alrededor de España en cuanto a showroom? He visto, soy bastante inconsciente, ¿no? Y poco, o sea, algo de que peco es que cuando me salen oportunidades de negocio voy y las cojo y luego ya veo cómo las hago, ¿no? Y entonces hacer los business plan me los cargo enteros todos, ¿no? Entonces, ¿dónde veo Mater dentro de 5 años, 6 años? O sea, el foco lo tenemos en la consulta. O sea, a mí me gustaría, ¿no?, que realmente esa figura de consultor de materiales hubiera calado, ¿no? Y que hubieran incluso otras empresas que estuvieran haciendo esto, ¿no? O sea, que realmente sentir que hemos aportado, ¿no? O sea, que un material no se escoge por estética y precio, ¿no? O sea, y a última hora y que un constructor te pueda cambiar un material porque al final no está bien escogido, ¿no? O sea, me gustaría que esto hubiéramos sido capaces de profesionalizarlo, ¿no? De realmente que un material se escoja por su origen, por cómo envejecerá, por sus propiedades técnicas, por su huella de carbono, ¿no? Hay mucho camino por recorrer ahí y me gustaría que Mater hubiera formado parte de ese cambio, ¿no? O sea, hubiera generado ese cambio, ¿no? Entonces, en 5 años me veo, o sea, porque el foco lo tenemos allí en ser esa palanca de cambio y haber conseguido impulsar que la consultoría sea un bien necesario, ¿no? O sea, que los despachos no se planteen construir un edificio sin tener una consultoría de materiales. ¿Sucede en otros países? En Estados Unidos existe la figura de consultor. Lo único es un consultor, se le llama specifier, ¿no? O sea, un especificador, pero que va con 4 o 5 marcas y es un especificador de varias marcas, ¿no? Y nuestra figura la entendemos más global de que especificamos cualquier tipo de material, aunque lo hayamos de buscar de nuevo, ¿no? O sea, no estar condicionado a una labor comercial. Entonces, como tal, no existe y ahí radica, entiendo, la dificultad de generar pues un nuevo modelo, ¿no? Que no existe, ¿no? Okay. En cuanto a nuevos locales, ¿ya tienes alguno en mente o no? Bueno, me persiguen, ¿Málaga lo vemos o no? Me persiguen por Málaga, o sea, Marbella, básicamente. O sea, he abierto en Sotogrande, en Cádiz, una joint venture, una colaboración con un despacho de arquitectura L35, que es uno de los más grandes,
que hay aquí en España y le hemos montado una biblioteca dentro de su oficina, ¿no? Y tengo un consultor metido con la biblioteca. Esto nos lo están planteando otros despachos también y a lo mejor irá más por gestionar bibliotecas dentro de los despachos y generar esas figuras que abrir lo que es biblioteca otra vez. Necesita mucha densidad de arquitectura y negocio, ¿no? Y Barcelona, Madrid lo tiene, pero otras ciudades a lo mejor no. Claro, un local tan grande a lo mejor no es rentable, ¿no? ¿Qué habrías hecho diferente si empezases de nuevo Mater? ¿Alguna cosa que claramente...? Seguramente la gestión de equipo. O sea, el crecimiento, lo que me ha costado es generar un equipo. Padre siempre decía que con gente mediocre, empresa mediocre, ¿no? O sea, es algo que tengo grabado allí, ¿no? Y sí, lo mismo, cuando empiezas sin recursos... Ahí ¿no? está la... O sea, cuando empiezas sin recursos, pues al final también cómo te vendes, ¿no? A alguien para que venga a trabajar contigo, ¿no? No vendes humo, ¿no? Estas cosas es complicado, ¿no? O sea, digo que lo haría diferente, pero no sé si realmente me encontraría problemas, ¿eh? Pero sí que seguramente debería haber apostado por gente más profesional o no gente... No sé, empecé con gente muy joven también para dar un aspecto de innovación, de startup, ¿no? De somos guays, ¿vale? Pero ahora no ficho nadie de menos de 30 y pico, o sea, me cuesta, o sea, tiene que aportar mucho, porque en la consultoría de materiales mínimo necesitas 2 años para empezar a poder opinar, ¿no? Entonces la gente joven tiene una alta rotación, no sé, a los 6 meses están estancados según ellos, ¿no? O sea, necesitan scrollear todo el día, ¿no? Y consumir cosas muy rápidos. Y entonces, pues para una empresa esos ritmos de crecimiento y de trabajo, mira que nosotros hemos crecido muy rápido, ¿no? Porque en 7 años pues, el crecimiento que hemos tenido ha sido brutal, pero no haber podido cumplir el crecimiento de alguna gente que hemos tenido, dices, bueno, es que no has hecho nada, estás pidiendo, ¿no? Crecer, ¿no? Pero seguramente en eso tengo cosas aprendidas y hubiera apostado mejor, seguramente. Bien. No sé. Creo que sufrimos retos muy parecidos. ¿Cómo es, qué tal gestionas la vida profesional personal? Tú también tienes 3 niños, ¿no? Tengo 3 niños, sí. ¿Alguna sugerencia o cosas que te funcionan, cosas que no te funcionan? Bueno, a veces me siento que estoy siempre compensando. O sea, ¿no? Porque al final paso mucho tiempo fuera también, ¿no? Y es como intentar, ¿no? Equilibrar, ¿no? Pues que yo no esté, luego estoy, luego, ¿sabes? Y mi consejo es ser tú mismo lo mejor que puedas y al final, o sea, la otra persona, yo nunca me he intentado adaptar porque si no pienso que una cosa forzada, yo soy como soy, ¿no? Y al final pienso que soy generoso, pienso que intento estar, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, yo los miércoles por la tarde los tengo sagrados, ¿no? Que voy a buscar a los niños al colegio, tal, no sé qué. Hay cosas como que he priorizado, ¿no? Digo, ya me puede estar el negocio, ya puede estar, ¿no? Pero hay cosas que no voy a pasar y me las he puesto como norma, ¿no? De ciertas cosas, de querer estar, porque si no, o sea, el negocio te absorbe, ¿no? Y yo me marqué mis límites. Eso me ha funcionado a mí. Muy bien, pues yo tampoco quiero acaparar todas las preguntas. ¿Te parece? Dejamos aquí para poder abrir las preguntas a...